Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos aquí una semana más, como ya habéis visto en la miniatura, para hablaros de lo que son las figuras Hot Toys. Hot Toys es una línea de figuras que sacaron 4 de Michael y en su momento me llegaron 2, que ya hice un vídeo sobre ello, y si queréis os animo a que busquéis por el canal y lo encontraréis. Y hoy quiero hacer el análisis completo de las 4 porque a principio de este año me llegaron las otras 2 que me faltaban. Así que no me quiero entretener mucho más porque este vídeo va a ser un poco largo, pero creo que va a merecer la pena y si sois amante de las figuras os va a gustar. Así que vamos con el vídeo. Bueno, la compañía de Hot Toys es una de las mejores compañías, si no la mejor en lo que a figuras se refiere. Son figuras de altísima calidad porque cuidan todo tipo de detalles, sobre todo lo que es en el vestuario y vamos a decir también lo que son el tallaje de los rasgos faciales y demás. Ahora diréis, sí, pero es que con Michael la única que merece la pena es la de Bat. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Pero también os digo, si con Michael, de todas las figuras que tenemos, nadie lo ha conseguido, por algo será. Debe ser muy difícil poder hacer lo que son las facciones de Michael y por eso alguien quizá no lo ha conseguido todavía. Mirad, fijaros si es tan difícil conseguir hacer un Michael perfecto, que la línea de Pure Arts, que también ha sacado la de Smooth Criminal, tampoco la cara le falla en algo. Que hablando de Pure Arts, tenéis también el vídeo de mi colega Juan Guerrero, que os lo dejaré por aquí para que veáis a visitarlo, para que veáis su pedazo de unboxing de su pedazo de pieza de colección, que espero que disfrutéis con el vídeo como yo lo he hecho, porque he disfrutado como un auténtico enano. Pero bueno, aquí vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel. Y aquí hemos venido a hablar de la Hot Toys. Y esta fue la primera que sacó Hot Toys. Y para hablar de esta primera, que es la de Billie Jean en el History Tour, en la versión de History Tour, tenemos que remontarnos al año 2008. La figura salió en 2009, pero tenemos que remontarnos al año 2008. Yo para toda esta línea de tiempo me he apoyado en el foro de el Michael Jackson's Hideout. Y bueno, creo que es muy importante que si no estáis inscritos en ese foro, os inscribáis, porque ese foro hay que mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo para cosas como esta, que quieres consultar cosas del año catapum, ahí están. Pero eso no es gratis, entonces para mantenerlo tenemos que ser activos. Y siendo activos, la gente pues que lo lleva tendrá más ganas de seguir invirtiendo en él. Si no, va a ser muy complicado. Bueno, pues volviendo a Hot Toys, como digo, en septiembre del 2008, a mediados de septiembre, un forero llamado Capital, creo, por lo visto bastante puesto en tema de figuras, es un coleccionista de figuras al parecer, decía que había un rumor de que Hot Toys estaba insinuando que iba a lanzar una figura de Michael Jackson en su modalidad M-Icon. Este usuario decía lo siguiente, adjuntando una nota que estaba en inglés y decía: aquí os dejo lo que nos han enviado los coleccionistas en la newsletter como pista para que sepamos qué figuras van a sacar. Y la letra en la newsletter decía: ¿quién será nuestra próxima figura M-Icon? No es el momento todavía de anunciar el próximo producto con licencia, pero nos morimos de ganas de darte algunas pistas. Es un conocido músico y artista estadounidense. Su característico sonido musical y sus técnicas de baile han tenido un gran impacto en la industria musical de todo el mundo. Además, nuestro equipo creativo ha desarrollado una nueva figura hecha a medida para esta persona tan especial. Pega tus ojos en la página web de Hot Toys para descubrir quién es en este mes de septiembre. O sea que eso quería decir que a mediados de septiembre ya estaban anunciando que en ese mismo mes se iba a conocer oficialmente cuál iba a ser la figura que al final acabó siendo la de Michael de versión Billie Jean History Tour. Según este mismo forero, también se especulaba que pudiera ser también Elvis, ya que la modalidad M-Icon viene de Movie Icons. Se especulaba con Elvis debido a que es un personaje más acorde con el lema de Movie Icons, porque bueno, había hecho películas y demás, pero vamos, que también habían sacado ya para aquellas fechas otra figura de otros cantantes que tampoco eran actores y solamente quedaba esperar el anuncio oficial.
para saber si se trataba de un rumor o se confirmaba y estábamos ante una noticia real de dicha figura, como al final acabó siendo. Unos días más tarde, el 22 de septiembre del 2008, el mismo usuario que empezaba con el rumor, días atrás, confirmaba que ese rumor ya se había hecho realidad y Tony Arias, ya lo conocéis todos, Starlight en el foro, estaba alucinando con el anuncio y Tony pues decía lo siguiente que había podido leer en el newsletter sobre la figura de Billie Jean. Tony decía que la figura medía 12 pulgadas, o sea unos 30 centímetros, que tenía 38 puntos de articulación, un guante brillante, una chaqueta brillante, calcetines blancos y zapatos negros, sombrero negro, micro y pie de micro, 3 juegos de manos intercambiables, placa para ponerlo encima con el nombre de Michael y que iba a salir en diciembre del 2008. Los artistas de la escultura pues iba a ser Kang In Ae, arte de la cabeza estaría dirigido por un tal Julie que por lo visto es o una chica, no sé, pero es un fenómeno o una fenómena porque todo el mundo alucinaba con los trabajos de esta persona y que estaría pintada por J.C. Hong. Más o menos, no voy a repetir los artistas para que no se alargue mucho esto, pero más o menos en las 4 figuras trabajaron estos artistas. Hay en una de ellas que trabajó alguien más, pero bueno, es igual. Cabe destacar que esta figura de Billie Jean estaba pues bajo licencia de Ekbid Japan y de Triumph International. En aquella época ya iban saliendo pues fotos en las redes, la gente comentaba, opinaba y pues ya se hablaba de que serían unos 120 euros más o menos con gastos de envío. Es una figura que tenemos que recalcar, este tipo de figuras se vendían única y exclusivamente en China o distribuidores chinos. ¿Cuál era la única fórmula para poder traerla a España? Pues tirando de plataformas como eBay, en aquel momento que estaba. Ahora pues tenemos otro tipo de sitios para comprar, pero en eBay era lo que más acceso había para traer este tipo de juguetes a España. Había gente muy perdida porque decía que también había vendedores de Estados Unidos, pero claro, la cosa era que si la pedíamos a Estados Unidos teníamos que esperar que el chino se la mandase al estadounidense y el estadounidense a nosotros, con lo cual tardaría más y seguramente los costes serían un poquito más elevados. Estamos hablando, vuelvo a repetir, que estaban rumoreando que rondaría eso, unos 120 más o menos. Y bueno, como ha pasado en otras ocasiones con Michael, se suponía que la figura iba a salir en diciembre del 2008, pero la figura se retrasaba. En diciembre del 2008, el mismo forero, esta persona que se llama Capital, dice que recibió un email con una nueva newsletter que decía lo siguiente: la versión final de Michael Jackson. Acabamos de actualizar todas las imágenes de la página del producto de nuestra figura coleccionable de 12 pulgadas de Michael Jackson versión History World Tour. Y esto es una versión final de la escultura de la cabeza de Michael que realmente muestra la expresión exacta, vamos a dejarlo ahí, de su cara en la actuación. Se espera que esta figura salga a la venta en el primer trimestre del año 2009. Si no has pedido esta increíble versión de Michael, te estás perdiendo uno de los coleccionables más exclusivos de la superestrella. Claro, el hype iba creciendo y los usuarios se volvían locos porque había muchos que no entendían nada y había gente que al leerlo de que se estaban perdiendo uno de los coleccionables más exclusivos pensaban que esta figura era limitada. Y no lo es, porque una figura limitada normalmente lleva una numeración o lleva ese tipo de cosas, ¿no? O se anuncia como una figura de serie limitada. Hot Toys, yo no soy un gran entendido, pero por lo que yo leí, lo que hace es una tirada y dicha tirada la comercializan un tiempo y luego ya no saca más, pero no es edición limitada, es simplemente que ellos tienen planeado una tirada y es la tirada que sacan y se acabó. Y bueno, finalmente también en esa misma newsletter se confirmaba lo que iba a llevar finalmente la figura, que iba a ser pues un cuerpo de nuevo desarrollo True Type, que sería una versión slim de Hot Toys, como hemos dicho, con más de 38 puntos de articulación, el guante blanco de lentejuelas, el abrigo negro de lentejuelas, calcetines blancos con zapatos negros, sombrero negro, micrófono, pie de micrófono, 3 juegos de manos intercambiables, un soporte para la figura de 12 pulgadas con una placa identificativa donde pondría Michael Jackson. El 18 de marzo del 2009, como hemos dicho, iba a salir en el primer trimestre del año 2009, un usuario dice que ya la ha recibido y empiezan a recibirla otros usuarios del foro.
A medida que pasaban los días, la figura ya pues se encontraba entre los 150 200 euros. O sea, hemos pasado de los 120, 150, 200 euros. Esta era la primera y única hot toy de Michael que salió con Michael en vida, recordemos eso. Porque, como veis, le había llegado a la gente en marzo. Como sabéis, Michael fallece el 25 de junio del año 2009 y esta señorita de aquí, esta figurita, cuando Michael fallece, se dispara como pasó con todo. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer caja, le gusta hacer caja. Como dice Shakira, hay que facturar. Entonces, había que facturar, tanto Sony sacando enseguida recopilatorios y cosas así, como las tiendas de discos empezaron a sacar cosas de Michael, en los Fnac ibas y estaba topetado de Michael, ese tipo de cosas, ¿no? Y esto pues no iba a ser menos, al ser la única figura que había salido con Michael en vida. El mismo día del fallecimiento de Michael se dispara y ya estaba rondando unos 500 euros y se iba disparando día a día hasta llegar a los precios que se pueden ver hoy en día de 900, 1000, incluso 1200. Lo que yo siempre me he imaginado con esta figura es, ¿os imagináis a Michael repitiendo esta imagen? Bueno, y estábamos pues eso, pues tristes por la marcha de Michael y llega el 15 de julio del año 2009, todavía no hacía ni un mes todavía de su partida y otro usuario del foro decía que se acababa de anunciar que iba a salir a la venta otra figura de Hot Toys en su versión de Thriller, que es esta que tenemos aquí. Esta figura, por lo visto, ya estaba en desarrollo antes de la muerte de Michael y por tanto el anuncio también estaba previsto. Esto fue, como digo, en julio del 2015 y se rumoreaba ya por esas fechas que iba a salir en diciembre y que iba a tener un precio de salida de 180 euros. O sea, hemos pasado, vamos a poner que la primera fueran 150, ya hemos pasado a 180, ¿vale? El 31 de julio del 2009, poco más de un mes del fallecimiento de Michael, se empezaron ya a ver en la red figuras customizadas de Bad, Smooth Criminal y Biret. Y había otro usuario del foro que también, por lo visto, estaba bastante puesto en tema de figuras y demás de Hot Toys, que aseguraba que así se podían sacar una idea a los demás usuarios con estas fotos customizadas, ya que sí o sí la tercera figura de Hot Toys sería una de esas tres canciones. Muy desencaminado no iba, porque como todos sabéis, fue la tercera, la de Bad. Bueno, lo que se me ha pasado a decir en Billie Jean es que la figura era la MI Icon, o sea, la M Icon Series 008 y esta de Thriller pasaba a ser la MI 009. Hot Toys lo que hace normalmente para crear un poquito de hype es pues hacer una especie de newsletter para sus digamos seguidores de la marca, y lo que hace es que te dicen más o menos lo que puede contener esa figura y siempre te dejan algo muy claro, que puede estar siempre sujeto a cambios, ¿de acuerdo? Entonces ellos, pues para crear un poquito de hype, en las primeras informaciones que teníamos decía que íbamos a tener una caja con imanes y logotipos de la marca, como aquí por ejemplo Hot Toys, y que contenía esta vez la licencia de Triumph International, como pasaba ya en la de Billie Jean, pero también esta vez teníamos licencia de Bravado International. Esta es la primera figura de Hot Toys ya con la licencia también de Bravado y, como digo, pasaba a ser la 09. Iba también a contar con dos cabezas intercambiables y una chaqueta normal, una zombie, y todo así pues doble. ¿Qué pasa? Que decimos, 180 euros, sí, pero con esta figura lo bueno es que nos podíamos hacer dos figuras en una, ¿vale? Que es lo que ha hecho, por ejemplo, el que me la vendió a mí. El que me la vendió a mí, pues lo que ha hecho es utilizar un cuerpo de otra figura y ponérselo a la de zombie, por así decirlo, y así pues con el precio de una tenemos dos figuras. Entonces mucha gente pues enseguida se vio tentada a comprar esta figura por el hecho de que, por eso, ¿no? Que por el precio de una te llevas dos. Bueno, pues como dijimos, el precio de salida iban a ser unos 180 euros y en agosto, aún en preventa con los vendedores en eBay, la cosa ya se estaba yendo a los 260 euros. La subida se suponía que era porque el proveedor inicial de los vendedores de eBay ya había agotado sus existencias y el siguiente proveedor ya les había subido el precio.
No tiene ninguna lógica y para mí lo que está claro es que esa subida de precio pues se debía a que sabían que los fans la iban a comprar sí o sí. Volvemos a suponer que iba a salir en diciembre, como digo, pero mientras tanto en septiembre del 2009 algún drogadicto, y digo bien, sí, algún drogadicto, ya estaba vendiendo la de Billie Jean por 3.445 euros. Pero claro, para drogadicto sería el que se le ocurriese comprarla. Bueno, pues como digo, a finales de septiembre del 2009 ya comenzaban rumores de que igual adelantaban la fecha de salida de diciembre a octubre. Yo creo que demasiado precipitado, pero bueno, ya había ese tipo de rumores y lo que pensaban era que para hacer coincidir el estreno de la película de This Is It con la salida del muñeco y aprovechar ese boom. El 15 de octubre Hot Toys anunciaba lo siguiente: el muñeco Thriller de Michael Jackson está en fase de producción en masa y pronto tendremos noticias de los envíos a través de nuestro boletín. Por favor, permanezcan atentos a nuestras noticias. Gracias. Eso fue el 15 de octubre y 2 días después, el 17, entrando en la página de Hot Toys, decían esto: nos gustaría informar a todos nuestros estimados clientes de la última actualización de nuestro calendario de envíos. Simplemente haga clic en los artículos enumerados a continuación y los detalles se mostrarán en su página de producto. Y bueno, decían que tal, y había dos cosas que si pinchabas el enlace de la figura de Michael llamaban la atención. Dos cosas. La primera, que en la info sobre la figura de la página ya, como he dicho, ponían lo que es la marca Bravado, ¿no? Y la segunda es que te decían, como he dicho antes también, bien claro que el producto final no tenía por qué ser el que habían mostrado hasta ahora. El 27 de noviembre llegaba la noticia bomba. Según ellos, porque claro, según ellos, decían: la sonrisa de Michael Jackson siempre está en nuestro corazón, cantando, bailando o filmando. Michael Jackson siempre es el artista más grande sobre el escenario y nunca olvidaremos su actuación en el vídeo musical de Thriller. Para rendir homenaje al mejor artista y devolver a Michael a la vida, la segunda versión de la figura coleccionable de Michael Jackson a escala 1:6, versión Thriller, estará disponible esta semana en Hong Kong. O sea que en noviembre ya estaría disponible en Hong Kong. Y decían lo siguiente: esta figura coleccionable de aspecto real representa al rey del pop tal y como aparece en su vídeo musical Thriller en el año 83. Bueno, y capta su maravillosa toma sonriente en el vídeo que trae a nuestra vida su momento más feliz. La simpática sonrisa de Michael estará siempre en nuestro corazón y está perfectamente esculpida por Kang In Ae y la dirección de arte por Julie, y decían que la versión de Thriller no podía faltar entre los fans de Michael antes de la temporada navideña, ya sea para coleccionarlo uno mismo o como regalo de temporada. Este coleccionable es sin duda la mejor elección del año. Y te decían: echa un vistazo a la tan esperada figura coleccionable de Michael en nuestra tienda y visítala aquí para ver la increíble figura coleccionable y las escenas entre bastidores. Y bueno, te ponían ahí fotos pues muy bien hechas, ahí bien colocadito todo para venderte la figura como toca, ¿no? Y el 28 de noviembre salió a la venta, ya la tenían los primeros proveedores de China, y el 18 de diciembre, casi un mes más tarde, ya empezaron a llegar las primeras figuras a España y los primeros usuarios que la iban teniendo iban colgando fotos súper emocionados. Así que finalmente no se habían adelantado como se había rumoreado y sí que salió en diciembre esta vez, como se había dicho en un principio. El 4 de enero del año 2010 se anunciaba que la siguiente figura de Hot Toys iba a ser la de Bat. Y bueno, ya se empezaban a ver customizados en las redes. Y bueno, el 25 de febrero del 2010 salía una imagen con esta nota diciendo que iba a ser esta figura lanzada en junio del año 2010. La nota decía lo siguiente: esta figura iba a ser Michael Jackson al estilo Bat en el año 87. Decían que iba a tener 38 puntos de articulación, 5 estilos diferentes para la mano derecha para posar y 2 estilos diferentes para la mano izquierda. Lo que destacaba esta figura era el movimiento de ojos PERS. PERS en inglés significa Parallel Eyeball Rolling System. Es un sistema que lo que hace es de giro paralelo del globo ocular, lo que hace es eso, pues ahora explicaremos cómo, quitándole capas de pelo, hay como una especie de botón, tú vas tocando ahí y le puedes mover los ojos pues para hacer vídeos o fotos pues que quede mejor hacia donde mira, ¿no? Este sistema, bueno, pues como digo, se tiene que quitar el pelo. Yo nunca lo he hecho con la mía, pero os dejaré un vídeo aquí para que veáis cómo se hace y así os hagáis una idea.
En esta figura también nos pasa pues como con la de Thriller, que podemos tener un 2x1. ¿Por qué? Porque decían también que iba a incluir el disfraz de Dirty Diana con camiseta y camisa blanca. En febrero del año 2010 también se podía leer lo siguiente en la página de Hot Toys. Decían: deleítese con Michael Jackson. Michael Jackson está siempre en nuestro corazón y rindiendo tributo al rey del pop, el artista más exitoso e influyente de todos los tiempos. Nos enorgullece presentar de nuevo la figura coleccionable de Michael, esta vez representando su imagen en el videoclip de su popular éxito Bad de 1987. Este magnífico coleccionable forma parte de la serie M-Icon DX, así como Billie Jean era M-Icon 008 y Thriller era M-Icon 009, este es el DX. ¿Por qué? Porque los DX son los que llevan, como dice aquí, lo que destaca es el exclusivo sistema Parallel Rolling System, el PERS que hemos hablado. Son los DX, que creo que ya habían sacado en su momento. Antes de Michael es el 03, pues creo que había el Joker, que era el 1 o el 2, no me acuerdo, y habían sacado alguno más. Dice que la escultura de la cabeza y de nuevo desarrollo, con esta nueva escultura también de pelo estereoscópica de varias capas, todas estas características combinadas harían de ella una figura que le harían más real y hacer revivir a Michael. Bueno, una forma de vender. Dice que otro aspecto es el traje único en su especie. Dice: este traje completo de la versión Bad cuenta con todo el lujo de detalles, no solo en la ropa, sino también en los accesorios como cinturones, hebillas, guantes con remaches y de nuevo con un valor añadido. Este conjunto de lujo se complementa con un conjunto de traje superior que representa su imagen en el videoclip musical Dirty Diana de 1988. El escenario es esencial para la superestrella, y un soporte de figura de lujo de forma cuadrada con luces LED que imitan los efectos del escenario estará equipado para su gran actuación, junto con su placa identificativa y el título de la serie M-Icon DX, así que también es un gran objeto para la colección. Y decían lo siguiente: emocionado con esta figura coleccionable de Bad a escala 1:6, pues haz ya tu pedido. Como decimos, siempre son figuras únicas y exclusivamente en China, en Hong Kong, y teníamos pues eso, que tirar de proveedores de eBay de China. Pero mucho cuidado con esta figura, porque no sé si en su día existía, pero ahora sí que existe una línea que se llama no sé qué, Stars, que emulan la figura y no es la de Hot Toys, ¿vale? Y a muchos la quieren colar como si fuera de Hot Toys y no lo es. Se vende más barata, lógicamente, pero tenemos que tener en cuenta que no es una Hot Toy. Bueno, pues según el primer anuncio que teníamos, nos decían que esta versión a 1.6 lo que llevaría sería un nuevo esculpido de cabeza con nuevo maquillaje, el sistema de PERS y una escultura de pelo estereoscópica de varias capas. La versión estilizada del cuerpo True Type con 38 puntos de articulación y que sería aproximadamente de 30 centímetros de altura como las otras, un par de puños, 5 palmas adicionales derechas y 2 izquierdas intercambiables y posables. Cada pieza de la escultura de la cabeza está especialmente pintada a mano. Y luego nos hablaban del vestuario, que decía así que llevaba 2 conjuntos de trajes, o sea, un conjunto para la versión Bad y un conjunto para la versión Dirty Diana. Y decían así: el traje de Bad lleva la chaqueta negra con hebillas, cremalleras y bolsillos como accesorios, una camiseta negra y blanca, pantalones negros con hebillas y una franja roja a la izquierda, 4 cinturones con hebillas, 3 en negro y 1 en marrón, un par de zapatos negros con hebillas, 9 piezas de guantes negros con hebillas, 6 para la mano derecha y 3 para la mano izquierda, guantes derechos con remaches añadidos. Y el disfraz de Diana pues solamente llevaría el conjunto de la camisa con la camiseta blanca. Y dice: accesorios: el soporte de la figura de lujo de forma cuadrada con luces LED con la placa con el nombre de Michael Jackson y el título de la serie M-Icon DX. Esto es la primera información que teníamos. Luego al final, pues como veréis, este también se sacó con un disco de vinilo de Bad. Y mucha gente se preguntaba: ¿pero con ese disco qué se puede hacer? Bueno, pues ese disco tú lo puedes poner en tu tocadiscos y lo que puede sonar es esto.
los pelos parados porque ya la veo meneando el fulano. No, obviamente es broma, ese disco es decorativo para hacer fotos o para hacer tus movidas y que quede un poquito más bonito, pero no suena música. Los artistas, como ya hemos dicho antes, suelen ser los mismos, lo que en esta vez pues el traje estaba hecho por un tal Nakgun Mijin y los accesorios iban a estar esculpidos por un tal Koei Okui o algo así. La licencia, pues como siempre, Triumph International y Bravado International Group y fabricado por Hot Toys. Y decían en las observaciones que toda esta información estaba sujeta a cambios sin previo aviso y que el prototipo mostrado no debía ser el producto final y que podía ser cambiado ligeramente de una forma diferente. Según esta newsletter, la fecha de lanzamiento indicada era solo orientativa y decía que consultases así con tus distribuidores y mayoristas locales para obtener una información más precisa. El 24 de febrero de 2010, como hemos dicho antes, como siempre, con vendedores de eBay, ya se abría la precompra por unos 114 euros más el envío. El 5 de marzo del 2010 ya iba rondando por los 160 euros y el 23 de junio del año 2010, o sea 2 días antes del primer aniversario luctuoso de Michael, aparecía el siguiente boletín informativo. En memoria de Michael Jackson, pronto hará un año que nuestro querido Michael nos dejó y hasta ahora siempre lo hemos tenido presente. En memoria de él, queremos deciros que pronto llegará la esperada figura coleccionable de Michael en su versión BAT a escala 1:6. Hazte con ella para mostrar tu amor y respeto al rey del pop y resérvale un hueco en tu colección de Michael Jackson. 2 días después, el 25 de junio, en el aniversario de la muerte de Michael, salió a la venta de forma oficial, pero como siempre, como hemos dicho, única y exclusivamente en China. El 20 de julio del 2010 empezaron a llegar las primeras a los usuarios del foro en España. Y para esas fechas, para julio del 2010, ya se empezaba a rumorear que posiblemente pronto habría alguna figura de Smooth Criminal que nunca llegó. Bueno, y ahora nos vamos al 19 de octubre del 2010, donde Hot Toys lanzaba un teaser de 3 figuras que decían que iba a salir para el 25 de diciembre de ese mismo año. Se especulaba que una de ellas podría ser Beat It de Michael y que las otras 2 podían ser una de Matrix y otra de Batman. El 26 de octubre, unos días más tarde, aparecen las primeras imágenes y los primeros datos sobre esta figura. Decían que esta figura iba a ser una figura coleccionable a escala 1:6 de Michael Jackson en su versión Beat It Hot Toys, 10º aniversario. O sea que iba a ser una figura exclusiva Hot Toys 10º aniversario. Código del producto iba a ser Movie Icon Series 10, como hemos dicho 8, 9 y 10, excepto la de BAT que es la DX03. Y repito, esta figura iba a salir en celebración del 10º aniversario de Hot Toys y bueno, pues presentaban artículos exclusivos para agradecer a sus fans su continuo apoyo y decían que los artículos exclusivos estarían disponibles en el evento del aniversario de Hot Toys que se celebraría en Tokio en la Navidad del 2010. Y decían, en homenaje a nuestro rey del pop, Hot Toys presenta la figura coleccionable de Michael Jackson con su imagen en su icónica canción Beat It de 1982 como uno de los 3 artículos exclusivos. La figura coleccionable, altamente detallada, destaca en la auténtica escultura de la cabeza, la escultura del pelo estereoscópica, también tenemos aquí, por lo visto, yo no lo he probado tampoco, la escultura del pelo estereoscópica, que quiere decir que se quita porque va por capas, y el vestuario en el vídeo musical. Dice que el coleccionable de Michael Jackson en Beat It iba a ser, pues eso, una escala 1:6, semejanza auténtica y detallada de Michael. En el vídeo de Beat It, nuevo esculpido de cabeza con maquillaje, escultura de pelo rizado estereoscópica con capas, la versión estilizada del cuerpo True Type con 38 puntos de articulación y que tendría, pues como siempre, una altura aproximada de 30 centímetros. Iría con 3 pares de palmas intercambiables que incluyen un par de puños, un par de palmas relajadas, un par de palmas para posar y que cada pieza de la escultura de la cabeza estaría especialmente pintada a mano. Dicen que el traje sería una chaqueta naranja roja con cremalleras y parches dorados en los hombros como accesorios, con una camiseta estampada de color azul, con un pantalón de color negro, con un cinturón naranja, una cadena metálica en la cintura y un par de zapatos negros y calcetines blancos.
Como accesorio sería pues el soporte de siempre, con el soporte para la figura con una placa identificativa de Michael Jackson con el título de Beat It. Los artistas pues serían los mismos de siempre, Julie, JC Hong, y bueno, como siempre, ¿no? Y la fecha de lanzamiento decían que sería para el cuarto trimestre del 2010, o sea, para finales de año. Volvemos a repetir que la licencia era Triumph International y Bravado, y bueno, fabricado por Hot Toys y demás. Las observaciones pues decían lo de siempre, que el prototipo mostrado no era el producto final y que podía ser ligeramente diferente a la hora de su salida, y que toda esta información estaba sujeta a cambios sin previo aviso, y que la fecha de lanzamiento indicada era solamente orientativa, que consultase con los distribuidores, bla 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 bla. El 26 de noviembre del 2010 ya se podía preordenar esta figura como siempre, en distribuidores de eBay de China a unos 141 euros. Me parece raro ese precio porque estamos hablando de que esta sí que es exclusiva y limitada por el tema del 10º aniversario de Hot Toys, pero sí, se podían preordenar por ese precio. También había algún drogadicto en eBay que ya la estaba poniendo en preventa a unos 1000 euros. El 10 de diciembre se acercaba la fecha oficial de salida de este Hot Toys y ya rondaba los 400 euros. Más adelante se llegó a hablar de una figura de Smooth Criminal, pero el 28 de abril del 2014 se anunciaba lo peor: no habría dicha figura por cancelación de la licencia. Tony Arias, Starlight, en el foro, publicaba en el foro un extracto de una entrevista de One Six Republic a la compañía Hot Toys, y le preguntaban lo siguiente: ¿tenemos alguna noticia sobre la figura de Smooth Criminal? Y decían: por desgracia probablemente no salga, ya que nuestra licencia ha terminado. El prototipo se hizo hace muchísimo tiempo, pero recibimos muchos comentarios del licenciatario sobre sus rasgos faciales y expresión. Por tanto, el prototipo no llegó a tiempo de ser aprobado y la licencia expiró. Así que nos hemos quedado por esto sin tener una figura de Smooth Criminal, que creo que hubiese sido pues ya el remate final, porque bueno, ahora tenemos algo parecido con la de Puras, pero claro, no está al alcance de todos por el precio que tiene, y seguramente pues en su momento se elevará bastante más. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis visto un poco más en profundidad las figuras si no las habéis visto, y como he dicho al principio, que vayáis a ver el vídeo de Juan, que le deis mucho amor, que le dejéis ahí un montón de likes y tal. Y si os ha gustado este vídeo también, pues dejadme un like, suscribiros y todas esas cosas que se dicen. Y nada, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado el vídeo, que me alegro de estar aquí otra vez con vosotros, con mi aquí nuevo setup, que esto es una maravilla grabar así. Y eso, espero veros pronto, ya sea en nuevos vídeos, nuevos directos o lo que sea. ¡Hasta luego!